no responde a lo que es la estructura vital real de él. Defino mis objetivos profesionales para la entrevista. ¿Por qué? Porque yo necesito saber de antemano si me citan de una empresa multinacional o nacional, si me va a servir o no me va a servir, de acuerdo a mis objetivos. Si es una empresa chica o es una empresa grande, si me va. Si yo pretendo empresas que generen mucha capacitación sobre mí, o yo voy directamente a la remuneración, voy a ver el número. Si no soy una hojita que agita el viento, yo tengo que definir mis objetivos personales. Relevo mi experiencia en relación al perfil buscado, o sea, esta cuestión de decir, bueno, me van a preguntar tal cosa, yo tengo que rescatar en mi memoria todo lo que hice en relación a eso. Y analizo por qué me interesa la posición en la empresa. Si yo ya investigué, si bueno, yo sé que ustedes tienen tales productos, que manejan en tal mercado, que van a ser hacia lo regional, a mí me gustaría, porque voy en esta misma dirección, acompañar el proceso, o no. ¿Okay? Hay diferentes tipos de entrevistas. Ahí tenemos una serie de fotografías que hacen un display. La primera es la de abajo a la derecha, la entrevista telefónica. La de abajo a la izquierda, la entrevista personal. Después se puede dar una entrevista múltiple con distintas personas y la Assessment Center o entrevista grupal, que son distintas cosas, ¿no? Rápidamente les diría que la entrevista telefónica cada vez se utiliza más. Es más, se viene una época en donde cada vez vamos más y más a entrevistar con cámara web. O sea, es una teleconferencia en donde vemos al postulante y no importa donde esté. Hoy lo estamos usando mucho cuando el postulante está alejado. Si recuerdo un postulante que está en Neuquén, antes se usaba el teléfono o teníamos que pagarle el viaje, ahora tenemos el tema maravilloso del Messenger o el Skype y nos vemos y hablamos y hay una sensación de presencia muy grande. No sé si seguramente ustedes tienen la experiencia de esto, con familiares, con amigos, y realmente es como que lo tenés. Llega un momento en que pones entre paréntesis que no está, es como si lo tuvieras. Es muy cercano. En general, la entrevista telefónica, cuando es telefónica nada más, convalida datos necesarios para la búsqueda. O sea, vos me decís que tu nivel de inglés es intermedio. Contame un poquito más respecto del inglés. ¿Para qué te alcanza? ¿Podés hablar? ¿No podés hablar? Si hay una call conference con un expatriado de Estados Unidos, vos lo podés entender, podés comunicarte, es fluido, no es fluido, o sea, para explicitar un poquito más esto. Generalmente es más breve y más concisa porque apunta a aspectos que son excluyentes del perfil, chequea las variables. Y muchas veces son utilizadas cuando está en nuestra localidad, como decíamos antes. La entrevista 1 a 1, que es la más habitual de todas, bueno, puede ser de carácter tradicional o por competencia. Tradicional significa que recorre todos los ejes, personales, laborales, y va diciendo, bueno, cómo es la estructura, tuviste gente a cargo, contame el clima laboral, por qué te fuiste. Eso es lo tradicional. Es casi una liturgia de preguntas y respuestas. En cambio, en las competencias se hace un flashback. A la persona se la transporta a un determinado momento histórico de su vida laboral o personal y le dice, dame un ejemplo en donde haya ocurrido posiblemente, por ejemplo. ¿Vos me podrías dar un ejemplo de si alguna vez tuviste una queja de un cliente y qué hiciste? O en algún momento me podrías dar un ejemplo de tu vida en donde hayas ocupado el centro de la escena y hayas sido el líder del grupo, ¿sí? Esas son preguntas por competencias y después se recorre toda una secuencia. La extensión es variable, por supuesto, cuanto menos experiencia tiene la persona, habrá menos tiempo, tipo media hora, y después va siguiendo progresando hasta entrevistas de 2 horas o 2 horas y media que mantienen los directores generales. Se preguntan
de un modo abierto y un modo cerrado. Cerrado es, vos tenés registro de conducir, es sí o no. ¿Ok? En todo caso, ¿qué tipo de registro de conducir tenés? Pero eso es lo pertinente. Y contestarlo así, direccionadamente, es lo esperable. Si la persona se ramifica y empieza a hablarnos de, no, pero yo te quiero contar, es un tema. Y las preguntas abiertas clásicas es, por ejemplo, bueno, háblame de vos, decime respecto de tu autoconcepto, la persona tiene que elaborar toda una idea, ¿no? Armar el concepto y comunicarlo de un modo eficiente. Hacia el final, en este tipo de entrevistas, los postulantes pueden formular algunas preguntas. Uno se va dando cuenta que se va terminando la entrevista, entonces le dice al entrevistador si puede hacer algunas preguntas y no hay ningún problema. La entrevista grupal es, tenemos la otra entrevista, que es la entrevista de a varias personas, que en general agrupa distintos sectores. Por ejemplo, para ahorrar tiempo se junta la persona de recursos humanos con la del área específica, digamos el gerente de administración y finanzas. Entonces, uno ve los parámetros de recursos humanos y políticas internas de una compañía, y el otro ve mucho lo técnico y cómo calzaría con el equipo. Y respecto de la entrevista grupal o assessment center, la entrevista grupal es tener a varias personas que en cierta forma interaccionan porque se presentan de una determinada forma, a lo mejor charlan previamente como una entrevista, como una presentación cruzada, digamos, uno presenta a uno y el otro presenta al otro, como ustedes habrán pensado alguna vez, pero en realidad se trata de un intercambio de datos con el currículum en la mano, nada más que en forma grupal, para organizar grandes poblaciones. Y el Assessment Center ya se le agrega a esta entrevista grupal una serie de técnicas que tienen que ver con ejercicios, que pueden ser vivenciales, que pueden ser constructivos, que pueden ser lúdicos o casuísticos, ¿no? Entonces se le dice a las personas que trabajen en grupo para resolver determinadas cuestiones. Ahí se ve los vínculos, las interacciones, el liderazgo, la comunicación, tantas competencias que se pueden observar cuando se dan este tipo de consignas. No me quiero extender mucho más respecto de esto, porque sé que hay alguna pregunta por allá, no quiero